Bueno, comenzar, Natacha, con que des algunos datos básicos a nivel biográfico que tengan que ver con formación y con aspectos básicos también de tu trayectoria como artista visual. Ujú. Ya, bueno, estudié acá en la escuela en Concepción, cuando la carrera era pedagogía, de hecho tengo la licenciatura en pedagogía, sin mención, no existían todavía las menciones en la licenciatura, así que salí como con un apresto de como todos los campos disciplinares. Luego me fui a México. En México hice un magíster en arte urbano, que es un poco el eje que después ha ido formándome en mi carrera más profesional. Después de eso estuve en una... ¡Uy, perdón! No, para- Después de eso, después de México me fui a hacer una residencia, me gané una residencia de una beca de artistas jóvenes, cuando era joven, cuando era artista y joven, y estuve en Portugal, estuve haciendo una estancia ahí, esencialmente desde el mundo del grabado. Yo ya en México estaba haciendo un poco de litografía, entonces me fui un poco en ese rollo. Pero lo más interesante quizás de Portugal fue la posibilidad de dedicarme, no sé, 6 meses a trabajar con dedicación completa a un ejercicio práctico. En México siempre tenía que como que lidiar entre la subsistencia, la vida, el mundo acá, y acá era producir. Entonces también fue un ímpetu de la producción, un primer ejercicio profesionalizante bien importante. Después de eso decidí formar parte de un proyecto que se llama Arcor, que ese yo diría que es el punto central junto a la maestría, donde me voy a vivir un año a Guatemala, a una comunidad que se llama Huachactún, en la selva del Petén, donde este proyecto de Arcor lo que consistía en hacer integrar artistas en ONGs locales, de tal manera a través de un ejercicio de producción, poder modificar, contener o relacionarse con aspectos sociales de una comunidad. Y que fue un poco ese el trabajo que hice durante 6 meses. Y cuando volví a Chile, bueno, ahí estuve un periodo complicado de inserción laboral, donde estuve mucho tiempo, muchos años, haciendo clases en distintas cosas, de manera formal e informal, y hoy actualmente ya llevo como 5 años, 6 años de manera formal haciendo clases en la Universidad de Concepción a raíz del cambio de malla. En realidad el cambio de malla de la universidad fue la que me permitió insertarme en ese grupo académico. Ujú. Y con respecto, yo sé que esta es una pregunta compleja, se puede responder de varias formas, pero ¿Ya? te la voy a plantear así como de manera muy general y que tiene que ver con los impactos de algunos referentes dentro de tu trabajo, Ya, tanto en tu etapa de formación como en la etapa posterior y a la actual, digamos. ¿Cuáles claro. serían esas tanto obras como o figuras, digamos, o artistas que de alguna manera te han hecho sentido, has sentido tú de cierta empatía con aquello que te hayan marcado, un proceso de reflexivo, por ejemplo? O sea, hay varias cosas. Primero, no siempre son artistas las personas que te marcan. O sea, de Lo sé, repente son experiencias de vida que sí. te pueden definir mejor que un artista. Ahora, claramente hay gente, artistas, amigos, que a uno lo impactan por su capacidad de producción, pero a veces no necesariamente como un espejo de lo que uno hace. ¿Ya? Eso es una referencia emocional, es una referencia de empatía con respecto al sistema de producción del otro y no necesariamente el que yo me tenga que sentir reflejada en todo ello. Yo por eso creo que lo de Guatemala para mí fue una experiencia de vida tan brutal que de alguna manera dejó señas en todo mi ejercicio profesional. Yo cuando me fui a Guatemala tenía que regresar a exponer en la Pinacoteca, que en ese momento era como la gran expectativa o el único lugar que de alguna manera legitimaba, institucionalizaba el arte. Entonces de alguna manera yo me sentía como bien presionada. Y a partir de Guatemala, que era una experiencia que me inundaba de manera tan fuerte, empecé a desarrollar una obra que hacía todo lo contrario, que todo el rato yo estaba limpiando de la anécdota, limpiando de la anécdota, limpiando de la anécdota, entonces al final termina en una obra súper críptica, cerrada, con unos códigos así, que nadie pudiera decir que esa obra venía de una experiencia de vida importante en Guatemala. Entonces también frente a la autocrítica, esa cosa como un poco el pudor que uno siente respecto de mostrar efectivamente lo que me ocurrió, ¿no? Entonces, cuando vi esa obra, si bien es cierto, encuentro que estéticamente tenía buenas soluciones, buena factura,
esa obra después la llevé a Alemania, o sea, circuló en términos personales. Yo sentí que de alguna manera traicioné esa experiencia de vida que había vivido en Guatemala, ¿no? Y que me quedó ahí dando vueltas, y que básicamente tenía que ver con que el arte no tenía ningún sentido en el lugar donde yo vivía. Uh-huh. Estaba todo el día preocupada de tener agua para tomar, tenía preocupada todo el día que no me apareciera un jaguar y me comiera, de que, no sé, un montón de cosas de subsistencia de vida uh-huh. que me hacían pensar que no tenía ningún sentido el que yo estuviera problematizando problemas desde el arte o situaciones estéticas, uh-huh. ¿no? Entonces el arte se transforma en aquello que de alguna manera uno rehuye, en una colaboración con el otro para mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Y eso fue un poco lo que hice en Guatemala. Uh-huh. O sea, trabajé, talleres de niños, que generalmente son cosas más sensitivas, de expresión, de motivación, de estímulo. Pero, por ejemplo, trabajé con mujeres que hacían muñecas con las obras del choclo, por ejemplo, señoras que trabajaban con mimbre. Se nos ocurrió diseñar y pintar las puertas de las casas de los niños más grandes, uh-huh. Entonces cada uno diseñaba su puerta, entonces había una cosa de identidad, de local, y después todo el mundo quería que pintaran su puerta. Entonces, de alguna manera, yo me supedité un uh-huh. poco a los propios diálogos, la energía que existían ahí, y yo sentí que eso es, en definitiva, uh-huh. lo que me marca de manera sustantiva para todo el resto de mi trabajo uh-huh. de obra. Uh-huh. Que si bien es cierto, no es algo que surja así de la noche a la mañana, son procesos lentos, han habido años, a mí me ha costado inclusive madurar esta idea y exponerla de esta situación. Uh-huh. Ahora, en términos de artistas, sí, también tengo, amigos uh-huh. que comparto, por ejemplo, hoy en día el tema culinario, como es con Adolfo Torres, que él también tiene uh-huh. un trabajo muy similar. Miralda en España también tiene esto del museo de la comida, que también desarrolla muchos estos gestos culinarios, pero siento que eso no necesariamente me empatizan por el tema, pero claro. Tampoco se me transforma en un referente. Siento que la gente trabaja mucho con el ejercicio culinario, por ejemplo, con un código muy estético. ¿Ya? O sea, pinta con comida o genera una obra a partir de ella, y la verdad que yo cada día me alejo un poco más de eso. Bien. ¿No? Y trabajo la acción y trabajo esta cosa relacional entre las personas. Entonces, en ese sentido, me siento más cercana quizás a los primeros ejercicios de Fluxus, en que la gente se junta, comparte, y existen otras dinámicas, y el arte, en este caso, que en mi caso es la comida, te gatilla ciertas explosiones que no sabes cuáles son, o sea, va a depender un poco de lo que ocurra. También hay harto de azar, hay un poco de encuentro, de curiosidad, claro. de sorpresa respecto de eso, ¿no? Entonces yo diría que por ahí van algunas cosas, ¿no? Ahora, en términos locales, yo empatizo con la mayoría de mis colegas artistas, porque siento que desde el ejercicio profesional en regiones es tan complejo, es tan difícil, que la verdad que cuando veo que hay gente que está produciendo así, no sé, ¿cómo se dice? Codo... Sí, no, sí. Puño-codo, no sé, ¿no es cierto? Con situaciones muy precarias. Obviamente yo me siento súper involucrada, empática, y más allá de si estoy de acuerdo con su proceso de obra, sí, estoy apoyando, participando, colaborando en lo que se pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo como un compromiso local con mis pares acá. Sin duda. Pero en eso, dentro de un contexto más actual, digamos. Sí, y en tu etapa de formación, ¿hay algún... que ahí es cuando uno de repente le impactan ciertos como... Bueno, la palabra es un poco extraña del referente, digamos, pero quiero que me lo entiendas a nivel como genealógico más bien. Sí. O sea, que yo diga, mira, esta persona... interesante este trabajo, digamos, y me gustaría como conocerlo un poco más, esas inquietudes. En la etapa de formación yo creo que uno en ese sentido se sorprende con cualquier cosa. La verdad, uno tiene súper poca capacidad o criterio de poder discriminar uno por sobre otro. En realidad, así como que yo me sentía muy invadida por todo lo que ocurría. Pero a nivel local me refiero. Ahora, en general, una de las cosas que a mí no, a nivel local no siento haber tenido como grandes guías aquí en Concepción, ¿no? Nada que me haya guiado de manera así
determinante. Pero, por ejemplo, si hay algo que me marcó un poco en contexto de dictadura, fueron todos aquellos artistas con un hondo carácter político, por ejemplo. A mí, de alguna manera, hay una admiración respecto de la posibilidad de demostrarte un artista comprometido, un artista que producía una obra, que producía un discurso, y eso para mí, no sé, pues el 87, 88, 89 era determinante, ¿no? Porque era un momento en el cual uno efectivamente hay una pluralidad y por lo tanto uno de alguna manera se adscribía a ciertas maneras de entender el mundo. Entonces ahí, no sé, pues Núñez, Balmes, fueron personajes que uno de alguna manera los consideraba importantes. Nemesio Antunes, que después muere, ¿no es cierto?, que arma toda la generación de los 80. Son personajes súper formadores, súper formadores. O sea, yo siento que ellos de alguna manera en ese momento fueron ejes, relatos que a mí me convocaban. Con respecto a tu proceso de obra... Ahora, en ese sentido también, uno como mujer también como que trata de buscar o de empatizar y pensar cuáles son tus referentes también femeninos respecto a esta producción. Y la verdad que todos esos referentes aparecen después. En mi etapa de formación generalmente fueron estos ejemplos bien masculinos, bien marcados desde ahí. Sí. Ah, bien. Y con relación a tu proceso de obra o lo que estás haciendo hoy, digamos, te habíamos convocado a que nos presentaras algo que te permitiera como hablar de eso a través de alguna de tus obras. Pues en este caso tenemos aquí esta tremenda fotografía y como un poquito para a través de ella explicar en lo que estás ahora. Es súper pertinente esta obra en relación a lo que veníamos hablando. Así es. Porque esta obra que se llama Chila Mazazupán, que ya todo el mundo ya la conoce, ya lo he dicho varias veces, es una obra intencionada o provocada con la intención de tener una respuesta inmediata a ciertos elementos coyunturales y sociales, ¿no? Si bien es cierto, partí un poquito más inocente, en la medida que fue avanzando, me di cuenta que necesitaba yo necesitaba de manera expresa marcar ese punto, ¿no? Y fue Chila Mazazupán el que me permitió hacer ese ejercicio. En ese sentido yo digo que es una obra bien prostituta porque cabe en cualquier lugar. Así hay una movilización, está Chila Mazazupán, hay, no sé, cuando estuve en el norte estuve trabajando con el tema de la frontera. Entonces de alguna manera me da esas licencias, ¿ya? Y esta obra específicamente es bien simbólica porque el Chila Mazazupán es una mazandera que anda vestida de panadera, anda con su tabla, con esta misma mesa, que es la mesa de comedor de mis papás cuando se casaron, por distintos paisajes de Concepción, reivindicando esta relación ciudad, paisaje, contexto, territorio. Y generalmente estoy de alguna manera en esta acción más bien performática, de fotografía performática. Estoy generalmente en un plano bastante expuesto frente a la fotografía. Cuando ocurre el terremoto en el 2011, pienso que esta obra tenía mucho que decir y decido salir a fotografiar sin tener muy claro tampoco dónde iba a ir. Y como había entrado todo el maremoto en ese sector de la interportuaria, donde yo ya había hecho los primeros registros de Chila Mazazupán hace 2 años atrás, pensé que era un lugar súper oportuno. Y de a poco en el andar me di cuenta de que sumida un poco en esa nostalgia, en esa crisis respecto nuevamente de que el arte no tiene nada que hacer, era como lo mismo que me había pasado en Guatemala, que como artista en realidad te sientes súper invalidante desde el punto de vista del discurso estético y por lo tanto dejo de amasar, ¿ya? Entonces ya la acción desaparece, queda la tabla a la orilla y además me doy vuelta, entonces también desaparece el rostro como esta corporeidad que da esencia del relato y del cuento. Entonces esta imagen es esa panadera desolada, sin rostro, sin acción, sin harina, sin pan, y además un paisaje que está, este dorado es un paisaje absolutamente quemado por el mar que entra a la interportuaria. Y hay algunos vestigios de destrucción, medios poéticos, pero tampoco se logra dar cuenta tanto como otras imágenes donde la destrucción es mucho más patente. Entonces, en ese sentido, ahí también hay un quiebre respecto de la obra o de ese ejercicio.
Hay un tema que en lo personal siempre me motiva, digamos, consultarlo en general, digamos, y ahora te lo pregunto a ti en específico, que es como la opción que a veces es hasta azarosa y otras veces muy intencionada del uso de las materialidades. ¿Cómo es tu relación con esa, que es una especie de opción, pero que muchas veces tiene esa doble cara, digamos, que es como muchas veces intencional y otras veces también es producto del azar mismo de tus propios procesos reflexivos? ¿Cómo ha sido tu relación con eso? Yo vengo del grabado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el grabado te deja, o sea, pinté, pero digamos, en general, cuando estuve en Portugal todo el rato, entonces trabajo mucho con la idea del registro como una estampa, como una huella, como un vestigio, como una ruina. Entonces, esas conceptualizaciones siempre están de alguna manera impregnando, en este caso, los soportes como la foto o el video. ¿Ya? Es como una manera de entender esta realidad o de entender este escenario artístico que siempre está presente en sobremesa, también hay algo de eso en los platos, los cubiertos, en los distintos instrumentos que voy ocupando y que voy coleccionando. Entonces empieza a participar esa cosa de la serialidad, que es parte del grabado también, ¿no es cierto? Cuchillo, 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 tenedor, 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 plato, plato. Entonces empiezan a participar como ese lenguaje propio del grabado empieza a decidir mucho de la objetualidad y la materialidad con la cual voy decidiendo. Ahora los soportes, bueno, los soportes que hasta el momento me han sido más cómodos es obviamente el video y la foto. Ahora, el video es un lenguaje que nunca acaba uno de definirlo. Exacto. La verdad que cuando edite todos mis videos, que no he editado, voy a poder tener mucho más claro, por ejemplo, las decisiones estéticas respecto de cómo quiero que esa imagen se lea. Ya que hasta el momento es un trabajo que estoy súper al debe. Quizás dar una breve descripción de lo que significa la instancia de sobremesa, que también forma parte como de tu proceso de obra. Bueno, sobremesa es un ejercicio que estoy haciendo hace un año aproximadamente y que consiste en juntar un montón de comensales en torno a una comida y que generalmente las comidas tienen que ver o las estoy abarcando desde el punto de vista de sistemas de producción local que ocurren a nivel de las ferias, del mundo más rural, rescatando un poco ciertas producciones, ciertas esencias de la cocina más originaria, más de pueblo, ¿no es cierto? Desligándome un poco de esta comida rápida que le llamamos, que es como esta imposición de cómo se come y qué es lo que se come, ¿no? Que eso no termina, ahora, digamos. Ahora, claro, eso es como de alguna manera el detonante, pero en el fondo la sobremesa justamente ocurre cuando estos comensales dejan de comer y se quedan sentados en la mesa y se ponen a conversar y empieza a ocurrir un diálogo entre gente que no se conoce. O empiezo a conversar con gente que no veo hace mucho tiempo, gente que conocía, pero se genera otra cosa en torno a la comida. De hecho, siempre como que hemos comentado que cuando hay inauguraciones y no hay cóctel, no pasa nada, como que la gente se va, como que siempre necesito en torno a algo, hay una cosa muy de rito en torno al alimento, al fogón, al fuego, es donde la gente como que se convoca a participar. Ahora, obviamente, como es una convocatoria ya dirigida, la gente llega también un poco predispuesta a que ocurra eso. ¿No es cierto? Si lo hago, no sé, en otras circunstancias quizás, y me ha pasado en Argentina, en que ha sido muy duro que la gente se conecte, por ejemplo, con un gesto culinario, porque la gente no come en la calle, porque es muy recelosa de qué es lo que están comiendo. Claro. Entonces, ese es un poco el ejercicio de sobremesa, colaborando un poco en lo que te decía adelante, en la constitución, en la formación, en la consolidación de la escena penquista local, que es algo que está emergiendo, que está teniendo muchos tributos y que yo creo que ahí hay que inyectar mucha fuerza porque de alguna manera no está armando como grupo, no está armando como crítica, no está armando como pares, como región, como producción también. Bien, y enlazado con eso que tú dices aquí al final, también es una pregunta bien abierta, además tú la puedes como reflexionar como tú quieras. Yo tiro como el gancho nomás, más bien cómo tú te insertas dentro de un circuito de las artes visuales regional y nacional. Difícil. Muy difícil, pero más bien bueno, claramente yo no participo de los círculos comerciales. O sea, eso hace una decisión
realizada ya, ¿no? Intencionada. He tenido la oportunidad de ganarme la vida de otras maneras y por lo tanto la verdad que he decidido no participar del ejercicio comercial del arte porque la verdad que siento que no me siento interpretada ni convocada con sus ejes de funcionamiento. Ahora, por lo tanto, mi manera de funcionar ha sido a través de la figura de colectivos, ¿no es cierto? Que ha sido una figura, participo en un colectivo que se llama Mesa 8 y que de alguna manera esa ha sido una plataforma súper importante de trabajo que no es autoral, no es una obra mía, sino que es una obra que decidimos en conjunto, que nos ha permitido establecer muchas redes locales y a partir de eso voy funcionando a través de bienales, convocatorias, circuitos más bien de discusión y de reflexión en torno al arte, más que otra cosa, digamos. Y bueno, uno con los tiempos también va armando, estas redes se van haciendo más estables y se da cuenta que la escena nacional también la verdad que es bastante pequeña si tenemos problemas acá y por lo tanto uno va teniendo sus ecos también en otros lados, el hecho de estudiar en México también tengo otras relaciones ahí, pero básicamente son redes de empatía con el trabajo, de amistad, que son las que nos van vinculando a un trabajo. Ese es como el ejercicio más serio finalmente, que son los pares que acreditan en tu trabajo y a partir de ellos vamos articulando temas, discursos, relatos. Sí. Y es lo que uno sabe, y es como uno aprendió y por lo tanto uno lo replica con los alumnos también, ¿no? Y uno hace un poco lo mismo con ellos. Sí, como última cosa, ¿cómo tú consideras de manera muy personal la labor, o cómo sitúas la labor de una crítica a nivel de impacto o de proceso finalmente de reflexión de tu propia obra? ¿Cuál es tu propia relación con esa instancia, ¿no? de la crítica de arte? Yo no me... Siento que en Concepción no hay crítica. ¿Ya? Entonces la verdad que acá es difícil que uno pueda sentirse impactada de alguna abordado respecto de una cosa seria, ¿no? De que alguien reflexione sobre tu trabajo de una manera madura, reflexiva. Edgardo Neira ha escrito cosas sobre mí que son unos textos maravillosos, por lo tanto no puedo decir que son críticas porque son increíbles, son expansivos, muy abiertos, que siento que él hace un trabajo muy, muy biológico respecto también del alimento y la comida que a mí me han conmovido bastante. Y por lo tanto, respecto de eso, yo tampoco ejerzo una crítica como artista. Me voy proponiendo mis propios derroteros. Pero creo que no es mi labor hacer la artista y la crítica de mi obra al mismo tiempo. Siento que eso es un tema pendiente a nivel local, es que un ejercicio que hay que hacer, ¿no? De manera seria, potente. Los chicos de Plus acaban de lanzar un cuerpo editorial importante que de alguna manera da los primeros indicios, va planteando como ciertos ejes que pudieran servirnos un poco para hacer un acercamiento a la crítica de la escena local, ¿no? Pero yo en ese sentido me siento súper fuera de la posibilidad de que exista este ejercicio de crítica formal. ¿No? Comentarios hay muchos, opiniones también, pero claro, estamos hablando la crítica como, que sitúa, digamos, exacto. En el tiempo a nivel historiográfico es la que... Por eso te digo que esos son un poco los chicos plus que yo siento que están haciendo ese ejercicio y que me parece súper, o sea, destacarlo. Me parece importante destacarlo, esa es la cosa. Ya, excelente, muy bien.